Bueno, ahora ya ha llegado Cristina, pues vamos a seguir un poquito para intentar ajustarnos a la hora. Llevamos solo un cuarto de hora de retraso. Muy Esto bien. no es Bueno, nada. bien. Pues muy bien. Eso no es nada. Normalmente es Pensaba verdad. que más. No, un cuarto de hora Bien. a todo correr, pero estamos llegando. Bueno, ya habéis conocido a 4 personas que todos los me estáis diciendo con lágrimas en los ojos, impresionante. Yo de verdad vuelvo a decir, aquí tenemos la oportunidad que ha venido Troa a hacernos el favor de venir y que ellas pueden firmar luego los libros, pero es que las historias contadas por ellas, esto ha sido nada, una gotita, pero es que son unos libros maravillosos donde vais a aprender un montón, donde podéis transmitir un montón de cosas a la gente, animar de verdad, yo os digo desde aquí, animar a comprar sus libros, porque es que son historias que realmente merecen la pena leer. Todas. Y el cuento cuando llegue también. Que no ha llegado, la verdad que hemos estado, ¿verdad? Y luchando. A punto, pero es Que llega, que no, que no. Al final no ha llegado, pero bueno, la vida ahí es así. tenéis el título de su cuento y por Amazon seguro que enseguida, y si no, pues encargado en cualquier tienda. Bueno, ahora esta segunda parte va a ser ya mucho más distendida para ellas, o no lo sé, porque aquí ahora os van a bombardear a preguntas. Yo creo que es importante que el público participe y todas esas preguntas, dudas que tengáis, por favor, es el momento de que las hagáis. Tenemos algún micrófono, el que quiera participar con cualquier intervención pues levanta la mano y se os acercará un micrófono para que podáis preguntar. Sin el micrófono es que como se está grabando esto, no se escucharía la pregunta y solo la respuesta. Entonces, si alguien va a hacer pregunta, por favor, que levante la mano porque si no, no se va a escuchar su pregunta. Muchas gracias. Ya veo que aquí a Pepe Boza, que ya la has saludado, quería... Espera, no sé si se oye. Ahora sí se oye. Sí, Sí. perfecto. Bueno, yo quería agradeceros el haber podido estar a Pilu, sobre todo, que es la que me ha invitado. Ha sido Es un que él es colaborador en privilegio, Red ha sido Madre, con lo cual, como no. un privilegio estar. Voy a ser muy breve. Agradecimiento infinito. Me arrepiento muchísimo de que mis hijos más jóvenes no hayan estado aquí, pero me llevo los libros para que de algún modo les llegue este mensaje que yo también trataré de trasladarles, ¿no? Bueno, gracias. No puedo decir más. Gracias a Red Madre. Hoy realmente se ha hablado aquí del aborto, sin nombrarlo. Hoy se ha hablado aquí de la vida. Hoy se ha hablado aquí de la maternidad. Precisamente estos nuevos modelos de maternidad nos han dejado una verdadera definición de lo que es la vida, de lo que es la maternidad, de lo que es la dignidad humana, ¿no? Y por último, ya sabes, Piru, lo crítico que soy yo con las redes sociales. Hay que agradecer que exista Instagram, Claro, sí, porque sí. si no, no sé si Hay Piru que los hubiera elegirlas. localizado, ¿no? Entonces yo ya me he apuntado vuestras referencias en la red para seguiros y de verdad reitero, gracias. Aquí. Hola. Bueno, lo primero que muchísimas gracias a todas porque me ha encantado escucharos y me parece como muy esperanzador y admirable que contéis todas estas cosas. Yo también os voy a seguir a todas las redes sociales. Uy, Sí, que se te oye muy bien. Sí, no, No. no, se va. ahora. Ahora. Mi pregunta es porque yo escuchando, claro, me planteo que esto en un futuro me pueda pasar a mí y le pueda pasar a todo el mundo. Es algo que te planteas que te pueda pasar. Entonces, mi pregunta es, cuando... Uy, micro. Voz de Qué niño. horror. Igual mejor el otro micrófono, sí. El otro micrófono, a ver. Hola, vale. Mi pregunta es, cuando esta noticia, en el caso de que a mí me llegara, yo creo que de primeras, la primera pregunta que me vendría es como el miedo
cuando yo no esté, o sea, es decir, cuando yo como madre ya no viva, em, ¿qué pasaría con mis hijos con, en este caso, una discapacidad? ¿Quién puede cuidar de ellos? ¿Quién se haría cargo de eso que a mí entiendo que como madre no me costaría nada porque yo estoy ahí, pero si ya no estoy, ¿qué se os pasa por la cabeza o qué alternativas, soluciones hay? Bueno, es verdad, esto es algo que me preguntan mucho porque es uno de los primeros miedos que yo creo que nos pueden surgir a las madres que tenemos hijos con discapacidad, ¿no? Yo confío mucho, o sea, a efectos prácticos confío mucho en mi familia, en mis sobrinas, ¿no? Les paso un poco la pelota a ellas, no, pero a efectos prácticos de verdad y siendo realistas, yo me he dado cuenta de que realmente vivir con esos miedos tampoco me llevan a ningún lado si no hago nada en el día de hoy para poderlos enfrentar. Al final es plantearte un futuro al que primero no sabes si llegarás. O sea, yo no sé a dónde van a llegar mis hijos ni a dónde voy a llegar yo, y me refiero en la vida. O sea, yo no sé si me voy a morir yo mañana, Dios no lo quiera, o mis hijos tampoco lo sé, ¿no? Pero realmente tenemos la suerte, y esto es algo que yo digo muchísimo, es que mis hijos han nacido a día de hoy. Y digo esto con respecto a lo mejor hace 40 años. Mis hijos, desde que nacieron, estuvieron rodeados de profesionales que se dedican a favorecer tanto su desarrollo como a mejorar su autonomía, para que el día de mañana sean adultos pues, con una formación determinada y que, bueno, y que puedan ser lo más autónomos e independientes posibles. Yo educo a mis hijos de una manera que probablemente una madre con hijos sin discapacidad no exija a sus hijos tanto como yo les exijo a ellos de cara a la autonomía. O sea, mi hija Mariana tiene 9 años, se viste sola desde los 4, se mete en la cocina conmigo a cocinar, empieza a cortar cosas tal. O sea, porque estamos tan enfocados en que nuestra meta no es que a lo mejor estudien una carrera universitaria y tal, pero sí que el día de mañana sean capaces de tener cierta autonomía, precisamente pues buscando que no tengan que depender de nadie más. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo llega a ganar esa independencia, ¿no? Y esa autonomía. Y es algo que hay que ser realistas. O sea, tampoco podemos poner todo el foco de su crianza o de su educación buscando únicamente la autonomía, porque no es lo más importante para mí. Para mí lo importante es que ellos sean felices, que se sientan queridos y que quieran, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que nuestra labor como padres responsables, es tratar de que cada día ellos vayan ganando en ese terreno. Em, y luego, pues también eso, saber si estamos rodeados de una buena estructura familiar, que sepas que si algún día nosotros faltamos, ellos van a estar acompañados y arropados. Esto es algo que nos planteamos mucho cuando tenemos hijos con discapacidad, pero en realidad es algo que deberían plantearse todos los padres, porque, como he dicho antes, nadie sabe lo que puede pasar a su hijo mañana, ¿no? O sea, si la discapacidad pueda aparecer en un momento determinado de la vida o no. Entonces, al final se trata de ocuparnos hoy en lugar de preocuparnos para que el futuro de mañana, valga la redundancia, sea lo más afable posible para ellos, ¿no? Pero bueno, también eso, confiando un poco en nuestro entorno y en que, sobre todo, que hay muchos profesionales que también trabajan para que haya pisos tutelados de personas con discapacidad. Pero bueno, el miedo de alguna manera siempre nos acompaña un poquito, ¿eh? Eso es innegable. Nada. Dos preguntas. Una, a la persona que sabe de fertilidad in vitro, ¿no es posible fertilizar sin hacer granjas de embriones? Esa es la primera. Es decir, porque a mí me llama la atención que con lo listo que somos, el método es, cogemos un arcabuz, disparamos y a ver qué acertamos. Esa es la una. La segunda porque yo tenía una amiga que había tenido y cuando empecé en redes a publicar cosas pues la he perdido, ¿no? Porque se ha sentido, entre comillas, atacada sin esa voluntad, ¿no? Y la realidad es que yo mismo he despertado esa situación porque las personas normales no estamos viviendo
todo el día todo el día en temas técnicos, ¿no? Esa es una. Y otra para ti que tienes 3 niños acogidos, a mí lo que me llama la atención es que yo tengo 2 niñas adoptadas y yo solamente conseguí tener 2 porque el proceso era tan largo que ya, después de 10 años conseguí 2, ¿sí? ¿Cómo se puede tener, 3 niños que te den en acogida tan rápido? Es decir, ¿cuál es el proceso o cuáles son las cualidades o qué diferencia hay entre un acogimiento y una adopción para que uno se Contesta encuentre en tú. esa situación? Vale, contesto si quieres ya esta. La diferencia entre acogida y adopción es que en una adopción tú pierdes, o sea, el niño pierde todo su vínculo con su familia de origen y pasa a tener los apellidos de la familia con la que va a llegar. También es verdad que hay adopciones abiertas desde hace relativamente poco, que es niños que tienes ese vínculo con tu familia de origen, pero legalmente eres hijo de la persona que te ha adoptado. Tiempos de espera, pues los procesos nuestros de acogida han durado más o menos unos 11 meses. No deja de ser una reactivación del expediente, vuelven a hacer una idoneidad. No tuvimos que hacer los cursos otra vez porque estaban hechos con menos de 3 años, creo que es a los 3 años cuando caducan. Pero vamos, que me digan, porque de la Comunidad de Madrid he hecho todos los cursos habidos y por haber, de acogida, de adopción, de urgencia, de temporal, de permanencia, o sea, tengo como todo. Entonces, al final tú haces esas formaciones y ya te hacen esa idoneidad, van a ver tu casa, miran tu situación. En nuestro caso tuvieron que volver a ver la casa porque nos pidieron una casa con un dormitorio más en el segundo ofrecimiento. Teníamos 2 dormitorios y nos pedían un dormitorio más porque consideraban que necesitaba más espacio. Nos cambiamos de casa y entonces vinieron también a ver la casa. El proceso es mucho más rápido en una acogida que en una adopción, pero porque los trámites son distintos. O sea, una acogida, tú cuando te dan esa idoneidad, empiezas a formar parte de una bolsa de familias y dentro de esa bolsa de familias no cogen a un niño viendo las familias, cogen al niño y dicen, vale, tengo a Pepito. Y Pepito tiene estas necesidades. ¿Qué familias tenemos que puedan cubrirnosla? Pues esta y esta. Venga, de estas familias, ¿quién crees que puede? Y entonces buscan qué familia es más adecuada para ese menor en concreto. En una adopción el proceso es distinto. Lo que pasa es que en nuestro caso, la adopción, presentamos los papeles en la apertura de 2022. Tuvimos la suerte de nuestra vida, por eso digo que es que Pulgarcito tenía que venir a casa. De 1.600 solicitudes, nos llegó el expediente 72. O sea, es que se me ponen los pelos de punta porque ni en el mejor de nuestros sueños. O sea, presentamos los papeles pensando, bueno, el no ya lo tenemos, vamos a ver si podemos conseguir. Pero bueno, todos los años se hace por orden de llegada y resulta que en el 2022 se cambia y en vez de ser por orden de llegada de expediente, deciden que se hace un sorteo del 0 al 9, toca el 9 y se ordenan por orden de DNI. Yo todos los papeles los relleno con el DNI de mi marido el primero. Y no sé por qué, en qué momento de la vida me iluminé y decidí poner el mío. El mío empieza por 0. Si lo hubiéramos rellenado con el DNI de mi marido, habríamos tenido 6 años de espera. Pulgarcito estaría en otra familia, aquí no estaría. Pero puse el nuestro y llegó con el nuestro. ¿Qué pasa? Que nosotros presentamos los papeles en enero, en noviembre el niño ya estaba en nuestra familia. Pero porque se han dado muchas casualidades, por el orden, por el expediente, por todo, pero la realidad es que la media es de 6-7 años de espera en nacional. Una pregunta, voy a extender la pregunta, perdón, me voy a meter, pero en el caso de la acogida, ¿esos niños algún día pueden volver a Sí. su familia de origen? O sea, el objetivo de la acogida es que tú estás cuando se necesita. Hay varios tipos. Urgencia. Llegan bebés, normalmente son hasta 3 años, 6 años, y están un máximo de 6 meses, aunque luego, bueno, siempre hay Sí, estas se cosas. alarga. Pero normalmente son 6 meses y luego hasta que se decide la medida que se va a tomar con ese menor. Si va a volver con la familia biológica, si va a ir a una familia de acogida o va a ir a una familia adoptiva. Luego estaría temporal. Temporal es un máximo de 2 años. Una familia que momentáneamente no puede, que uno de los miembros, que ha pasado cualquier cosa, pero que se prevé una solución rápida. Un temporal. Un permanente. Se dice permanente, pero permanente significa que no hay posibilidad, no creen que hay previsión de retorno en un plazo de menos de 2 años,
pero pueden recuperarse en un plazo más amplio. O sea, yo conozco familias que los niños han retornado. Entonces, ¿en la acogida qué pasa? Pues que vives con los pies en la tierra. Tú sabes que estos niños, si la familia se recupera, van a volver con su familia. Y no es que nadie te quite y que... No, es que no es nada mío. O sea, Claro. yo estoy mientras... O sea, yo creo que conmigo hay que cambiar el chip. Tú estás para lo que estás. ¿Y para qué estás? Mientras un niño necesita Para ayudar. eso. Entonces, tú mientras tanto estás ahí, ese niño está. Llegado el momento, y luego me dicen, oye, ¿y es de ya para allá? No, se va viendo, oye, pues es que la familia va cumpliendo las cosas, están mejor, vale, pues vamos a ampliar las visitas, se puede poner pernoctas los fines de semana, o sea, vas haciéndolo de manera gradual, no es que de la noche a la mañana ese niño salga de tu casa. Vale. Y muchos de los casos que conozco, cuando han retornado con la familia biológica, se mantiene algo de relación, porque al final, bueno, pues para estas familias, depende de los casos, yo siempre lo digo, es que para los niños todos sumamos. O sea, esto no es yo soy madre, tú eres madre. No, es que, bueno, en el cuento lo digo, pues es que al final tienen dos familias, esa es su realidad y todos sumamos para ellos. Yo antes de pasar a la pregunta, de contestar la pregunta, Cristina, y con este tema, es que desde Red Madre, porque yo siempre soy Red Madre, entonces yo veo que esto es que tiene la administración, sobre todo, que darse cuenta que es una vía muy fácil, entiendo yo, de evitar que muchas madres prescindan de su hijo, porque nos hemos encontrado en Red Madre casos que ven con horror el darlo en adopción. ¿Cómo lo voy a dar en adopción? Cuando se le plantea, no lo ven con horror el terminar abortándolo. Pero yo creo que es que esto es una vía como muy intermedia, es decir, que animar a estas mujeres que vienen con esta dificultad, que en el momento horrible, que no tienen trabajo, que la pareja no existe, que existe el Un apoyo. acogimiento. Deja a tu hijo, déjalo nacer, entrégalo que además, como dices tú, mantén ese vínculo con la familia, no lo rompes. Y luego el tiempo dirá, pero tú has dejado a tu hijo nacer. Y eso es una visión que desde Red Madre, aunque como he dicho desde el principio, la prioridad que se busca en Red Madre es que esta madre pueda llegar a tener a su hijo, pero hay circunstancias en las que realmente, pues prácticamente es imposible. Y desde luego, lo que sí que se anima o se puede animar, se debería animar y publicitar que existe. Yo tengo que decir que cuando hace unos años íbamos a preparar una jornada, una sesión sobre la adopción específica y tal, me acerqué al Instituto Aragonés de Servicios Sociales a preguntar cosas y pregunté sobre esto. Me dijeron, uy, no, es que esto no está previsto para que una madre que no pueda tener a este hijo. Digo, bueno, pero esto se podría Sí, a ver hacer. las ailas, y hay muchas. Claro. Digo, bueno, pues entonces hay que fomentarlo. O sea, hay que fomentar que si esa madre, porque es que realmente hay circunstancias muy difíciles en las que las mujeres se encuentran en una situación dramática, pues no tengan que abortarlo. Entonces, esta es una figura. Y ahora ya Vale, contestas tu el tema de la pregunta. fecundación in vitro, no es posible fecundar, crear un solo embrión, porque todo el proceso para una fecundación in vitro es bastante complejo. Hay que estimular a la mujer la ovulación, pero para que ovule no solo un óvulo, sino unos cuantos. Se fecundan en el laboratorio, hay que incubar esos embriones y muy pocos sobreviven al proceso. En el proceso de incubación tienen que estar, claro, lo que no ocurre dentro del cuerpo de la mujer hay que hacerlo en el laboratorio, entonces tienen que estar 5 o 6 días incubados con un montón de sustancias y entonces muchos de esos embriones se quedan ahí, no siguen su desarrollo y mueren. Entonces, es un proceso muy poco eficiente, ¿vale? Entonces, siempre fecundan más de un óvulo porque eso, cuentan con que unos cuantos embriones se van a quedar por el camino y luego se transfieren al útero de la mujer. La ley permite hasta 3,
pero un embarazo de trillizos es un embarazo de alto riesgo y entonces ahora la tendencia es 1 o 2 transferencias de los embriones. Entonces, también se cuenta con que no todos los embriones que se transfieren se acaban implantando en el útero y sigue adelante el embarazo. Entonces, en ninguna clínica se plantean el solo fecundar un óvulo porque no es Rentable. No es rentable. O sea, el lenguaje que se utiliza en las clínicas de reproducción asistida es muy de producto. O sea, es como si estuviésemos en una fábrica, pero es así. Entonces, no es posible eso. No lo hace nadie. Y luego lo que me decías en redes sociales, que según como lo digas, a ver, este es un tema súper delicado. Yo en el libro dedico, de hecho el capítulo más largo, o sea, el tema que más hojas dedico es el de la reproducción asistida, porque explico absolutamente todo lo que debería saber una pareja cuando recurre a la reproducción asistida. Normalmente te explican muy poco, o sea, hay muchas parejas que no saben muy bien todo lo que se hace, los riesgos que puede tener. Entonces yo en el libro sí que, como explico todas las opciones, explico la opción de la reproducción asistida, todo lo que hay que saber. Y he tenido personas que han ido a reproducción asistida y gente que está trabajando en reproducción asistida que ha leído el libro y que sigue recomendando mi libro porque he intentado, a ver, yo entiendo y de hecho más o menos sí, me posiciono en el libro. Yo no, o sea, creo que hay otras opciones que están bueno, que no se suelen ofrecer. O sea, el tema de restaurar la fertilidad y demás no se le suele ofrecer de primera opción. Entonces, creo que hay opciones más respetuosas con la dignidad de los embriones Pero bueno, pero yo lo tengo que explicar. Y entiendo que una pareja recurra a reproducción asistida, sobre todo cuando ningún médico les ofrece otra opción. Y aquí, Mariana, es verdad que hay mucho que hacer todavía con los médicos. Entonces, yo entiendo que recurran a la reproducción asistida, aunque no lo comparta. Y porque entiendo el sufrimiento de esa pareja, que yo lo he vivido. Entonces, hay que ser especialmente cuidadosos, sin callarse y sin esconder la verdad, pero hay que ser muy cuidadosos con la manera de transmitir el mensaje. Y a mí me produce mucha tristeza, y se lo decía el otro día a los alumnos, me pasa lo mismo con el tema del aborto. A ver, yo mis alumnos, muchos de mis alumnos, aunque estén en la Universidad de Navarra, están a favor del aborto. Y lo sé, y me lo dicen, y entonces yo les decía, si para defender tu opción tienes que atacar al contrario, mal vas. Es que no tienes suficiente argumentos Entonces, con el tema de la reproducción asistida, a mí me produce mucha tristeza cuando veo que el afán es positivo, ¿eh? En el afán de defender otras visiones o otras opciones, como puede ser lo que llamamos la medicina restaurativa de la fertilidad, continuamente lo único de lo que se habla es, por ejemplo, de todos los riesgos que tiene la propia técnica, que los tiene y hay que explicarlos. Pero tampoco me parece adecuado magnificarlos. Esto es como todo, ni minimizar ni magnificar. Lo de que en el término medio está la virtud, pues por algo es. Entonces, yo he aprendido a lo largo de los años y desde que estoy en redes que me escriben mujeres de toda clase y condición, a respetar las decisiones. Muchas decisiones se toman sin tener toda la información disponible, con la mejor información que tenías en ese momento. Entonces, luego hablando con mujeres que han ido a reproducción asistida y no han conseguido quedarse embarazadas, porque esa es otra, la eficacia es bastante baja, te la venden como muy alta, pero la realidad y los datos científicos ahí están. Entonces, muchas mujeres me dicen, es que si me hubiesen explicado, a lo mejor no me hubiese metido en porque es duro, ¿eh? Los tratamientos de reproducción asistida son muy duros. Entonces, yo tengo mi talento, es el que Dios me ha dado, de
bueno, con los años he aprendido a comunicar y creo que eso en mí es un, pues eso, un talento al final, por algo soy profesora, de exponer lo que hay em, de una manera, siempre me suelen decir, pues eso, tengo cuidado en cómo digo las cosas. Es verdad que hay veces que me enfado y a mis alumnos les digo, o sea, no podéis esconder información. Luego ya que la pareja decida o que tu paciente decida lo que quiera, que a lo mejor no te gusta esa decisión, pero la tienes que respetar. Pero no os podéis esconder información y tenéis que decir lo que hay. Pues la reproducción asistida tiene estos riesgos, tiene estos problemas éticos, tal. Hay que decirlo. O sea, yo no soy partidaria de callarme y de hecho ya digo que en el libro soy muy clara. Eso sí, ese capítulo lo termino diciendo, sé que toda la información que he dado es muy abrumadora, pero mi deber es daros la información para que podáis tener, para que podáis elegir libremente. Si no te dan información, lo siento, pero no eres libre para elegir. Entonces, entiendo que te haya pasado eso porque hay gente, y esto nos pasa a todas en redes, la gente interpreta lo que dices a su manera. Y muchas veces intentamos decir bien las cosas cuidando mucho lo que decimos y da igual, la gente se te va o... Bueno, hay que contar con eso también. O sea, por eso hay que decir lo que hay que dar la información, pero sí que tenemos, sobre todo en estos temas relacionados con el inicio de la vida, hay que ser especialmente cuidadosos porque al final, yo pensando cuando preparo estas clases para mis alumnos, sobre todo la del aborto, sobre todo, pienso, ¿qué es lo que quiero? Que por lo menos reflexionen, que por lo menos vean otra visión y que se planteen las cosas. Entonces, si voy muy a la defensiva o muy atacando, se me van. Yo lo que quiero es que se acerquen. Ujú. Entonces, pero es verdad que eso lo da la práctica, la experiencia, de vez en cuando metes la pata y dices, vale, esto no lo puedo decir así. Y entonces la siguiente vez ya lo dices mejor. Pero siempre va a haber gente que se incomode con lo que digamos, pero bueno, ahí está un poco la vida misma. Oye, pues yo volviendo a Red Madre, eh, mm, esto que estás diciendo exactamente pasa, lo vemos a nivel Red Madre, en que lo que falta es total información para las mujeres que deciden acabar con la vida de su hijo. No se informa realmente de las consecuencias. La primera, has eliminado a un hijo, porque la que no sepa que desde que se queda embarazada ya es madre de un hijo, pues es que no quiere oírlo, pero es así. Pero es que no se les informa de todas las consecuencias que luego va a haber, tanto físicas como psíquicas, etcétera. O sea, y tarde o temprano, nosotros lo estamos viendo y hemos hecho muchas charlas y conferencias y vamos a seguir haciendo este año por colegios, universidades y demás, con gente que gracias a Dios se ha dado cuenta, han abortado y ahora se han vuelto defensoras totalmente porque realmente saben lo que ha pasado. Pues esto pasa igual al inicio y al terminar con la vida. Y ya doy paso un poquito a cualquier otra pregunta. Allí hay una pregunta. Bueno, hola, primero agradecer a doña Pilu que me invitó, y a doña Ya, Pilu. Cristina, doña Mariana y doña Laura y doña María, que estoy encantada, porque bueno, primero yo lo estudio mucho, yo estudio bioquímica y yo veo la biología mucho, y al presentarme esto, el más allá de la biología, me ha dejado muy conmovida. Y mi pregunta es, bueno, yo creo que esto lo he hablado con doña Pilu mucho, como yo como futura investigadora, ¿qué puedo hacer para no ir por ese mal camino? Porque de hecho hace una semana en genética hablamos sobre este genetista que su misión era poder ayudar a estas personas con síndrome de Down, pero hubo varios compañeros que le dieron la vuelta y más bien intentaban erradicarlo. De hecho, en esa clase, unas estadísticas más sorprendentes era que en España las mujeres estaban siendo madres a partir de los 30. Bueno, esto es una causa principal de niños que nacen con síndrome de Down, pero había reducido la estadística de niños síndrome de Down. Y era porque el aborto por síndrome de Down había incrementado exponencialmente. Y esto nos ha dejado a todos una clase de más de 100 chicos en shock.
pero bueno, siempre está esto que no queremos llegar a investigar algo que se pueda usar con el mal. Entonces, ¿qué camino podemos llevar? ¿Qué es la investigación que hace falta para ayudar y no irnos por este mal camino? Hay que investigar más sobre cómo restaurar la fertilidad, como decías, o qué me pueden decir ustedes, qué camino es el mejor para no terminar por el otro lado. ¿Empiezas tú? Vale, No, como ya quieras, que me da estoy en igual. sí, ya que estoy en la universidad. Yo creo, al final, si tú vas, o sea, un investigador, en principio, lo que busca es encontrar la verdad. Entonces, yo en mi experiencia en todos estos años, claro, yo me dedico a temas de sexualidad, imaginaros, temas de sexualidad, fertilidad, planificación familiar, todos estos temas así muy controvertidos. Pero una de las cosas que me he encontrado a lo largo de todos estos años es que, o sea, la naturaleza es muy sabia. Entonces, mm, te vas encontrando, yo siempre, esto se lo oía a una profesora, una catedrática de la universidad que ya se jubiló en una sesión que ella, y se me quedó súper grabado. Cuando vas en contra de la naturaleza se revela en todos los ámbitos. Entonces, cuando vas en contra de la naturaleza, como se suele decir, te sale el tiro por la culata. Entonces, por eso, cuando vas en contra de la naturaleza y te pasas los límites, yo cuando hablo del aborto eugenésico, de abortar a los niños con alguna discapacidad, con tal. Digo, a ver, es que se está haciendo selección, como se hizo en el nazismo. Entonces eso ya es como, ah, es que estás yendo en contra de la naturaleza humana. Entonces, si en tu cabeza está como investigadora el no hacer nada en contra de la naturaleza, entenderme, se necesita el avance científico, por supuesto, o sea, no estoy en contra del avance científico, al revés, me dedico a ello, pero hay unos límites que te los impone la naturaleza humana, o sea, y la dignidad humana. Todo lo que sea no saltarte esos límites, bienvenido sea. Entonces, ahí está la responsabilidad de cada cual de formarse, de pararse a pensar, vale, ¿cuáles son esos límites? Todo lo que sea manipular y tratar a los seres humanos como objetos, pues hombre, ya te está saltando el límite. Entonces creo que eso puede guiar la investigación. Pero hasta saltarse el límite hay un campo amplísimo de investigación. Sabemos muy poquito realmente. Sí, yo creo que en el momento que tú te estás planteando esto, creo que ya vas por buen camino. O sea, ya dice mucho de ti, ¿no? Al final, alguien que investiga en el campo de la salud, de la bioquímica y todo esto, que tenga unos principios éticos morales firmes, creo que ya va a definir mucho en el campo que luego investigue. De todas formas, creo que tienes mucho, o sea, como ha dicho Cristina, el campo es amplísimo. Para favorecer y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, creo que hay mucho terreno, ¿no? por investigar y por ganar. Ahora mismo, precisamente la Fundación Jaume Lejeune está haciendo una investigación para la ayuda en el desarrollo cognitivo, porque hubo una investigación hace unos años que se basaba en el extracto del té verde que decía que mejoraba, pero eso ha salido fallido, pues ahora están tirando por otro lado y no sé qué. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio de las personas con y sin discapacidad. Entonces, si tú tienes claro hacia dónde quieres ir, seguro que puedes ayudar muchísimo, como dice Cristina, alejándote siempre de todo aquello que vaya en contra de la naturaleza. Y ya no solo en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que nosotros somos como especie. O sea, la historia esta del paleontólogo que he contado antes, se ve claramente lo que a nosotros nos diferencia de los animales. En los animales, cuando uno de las crías nacen con algún tipo de malformación, algún tipo de tal, se le abandona y se le desprecia del grupo. O sea, tenemos que volver al origen ese en el que realmente somos la única especie que cuida de los más débiles. Entonces, si tenemos claro ese foco, seguro que todo lo que vayas a hacer va a ser bueno para nosotros. Aquí tiene.
Hola, buenos días. En primer lugar, Pilu, muchas gracias. Gracias. Gracias por la labor de Red Madre y gracias por esta jornada que yo creo que nos tiene a todos con el corazón lleno de emoción de escuchar estos 4 testimonios de estas 4 grandes mujeres. La verdad es que, oye, es admirable y sois un ejemplo. Un ejemplo, además, en un momento en el que vais contracorriente. Yo no sé si sabéis que vais contracorriente, Un poquito. ¿eh? Sí. Estamos aquí en este salón y estamos en un oasis. Estamos aquí hablando de vida. Vosotras sois un ejemplo de vida y cuando salgamos por esa puerta, lo que oyes no es hablar de la vida. Lo que hay fuera es la cultura de la muerte. Y aquí estáis vosotras como ejemplo para defender la vida. O sea que mi más sincera enhorabuena, de verdad, y toda mi admiración. Y en ese ir contracorriente, querría hacerle una pregunta a Cristina, porque me parece fundamental la labor que se hace desde la educación, en este caso desde la universidad, porque defender la vida debería de ser un compromiso de todos desde la posición profesional o de relación que tenemos todos, ¿no? con el resto de los ciudadanos. Pero en este caso, tú y yo, Cristina, que estás en la universidad, a mí me parece fundamental el tema de la educación. Y has dicho frases aquí que además no he tenido hasta hoy el placer de escucharte, de conocerte, pero has dicho frases que me parecen muy valientes. Y mi pregunta es, estas frases cuando las dices en la universidad, ¿tú no te estás encontrando con una resistencia y a veces con una oposición ahí y con una crítica a lo que estás diciendo? Porque hay que ser muy valiente para llegar a un foro en una universidad y poder decir todo esto, porque aquellas personas que levantamos un poco la voz en defensa de la vida, somos personas que automáticamente estamos casi ahí, que nos están machacando, ¿no? Entonces mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo afrontas y con qué resistencias te estás encontrando y cómo las vences? Muchas gracias. Pues he tenido de todo. Es verdad que en clase tampoco se me sublevan especialmente, pero tú notas que se incomodan. Lo que pasa que o sea, cuando por ejemplo hablo del aborto, o sea, sobre el aborto hablo en una asignatura en medicina de medicina preventiva y salud pública y son alumnos de sexto que ya me conocen, que ya les he dado clase en otros cursos, pero también hablo a los de psicología, que en segundo les doy sexualidad humana, que para ellos es obligatoria, y luego tenemos otra asignatura optativa de sexualidad humana para alumnos de medicina y de ciencias. Entonces, a ver, esto está muy pensado con el profesor con el que trabajo, que ha sido mi jefe durante muchos años, que quizás alguno le conoceréis, el doctor Joaquín de Irala. Planteamos la asignatura, a ver, nosotros somos médicos, entonces presentamos estudios científicos, además nos dedicamos a metodología, a ver si los estudios están bien hechos o no. Entonces, todo lo que explicamos en clase, evidentemente, tiene una fundamentación científica y les mostramos datos científicos, que curiosamente, yo siempre digo, a ver, los alumnos no son tontos, entonces, curiosamente, oye, coincide con lo que les queremos transmitir, pero es que la naturaleza es así de tozuda. Parece maña, pues eso, o Navarra. Entonces, lo que hacemos es ordenar la asignatura y los temas de la asignatura de manera que los temas más sensibles, conflictivos, no los ponemos justo al principio, porque también tenemos que crear un clima de confianza con los alumnos y entonces empezamos con temas que son más neutros, bombardeamos con datos científicos, porque es lo que nosotros hacemos. Y entonces, vale, yo me suelo encontrar resistencias, pero
cuando ya empiezo a abordar los temas más complicados, los alumnos ya me conocen, yo siempre dejo muy claro que mi objetivo no es que acaben pensando como yo, mi objetivo es que reflexionen. Y es lo que yo quiero, que conozcan otra realidad, no la que oyen fuera, que conozcan, eso, que conozcan lo que nadie les ha explicado, pero mi objetivo, y se lo digo así de claro, o sea, empiezo mis clases, mi objetivo no es que acabéis pensando como yo, mi objetivo es que penséis, que ya es mucho. Entonces, que por lo menos os planteéis que hay otra realidad. Entonces, por ejemplo, el tema del aborto, yo expongo los datos científicos y, por ejemplo, en esa clase la tuve hace muy poquito con los alumnos de psicología y, bueno, y con los de medicina también. Ya os digo que la mayoría están a favor del aborto. A lo mejor no en todas las circunstancias, pero en algunas circunstancias sí. Entonces, yo lo expongo, eso también me lo ha dado la experiencia, Al principio no era así, he ido aprendiendo con los años, pero lo expongo de una manera respetuosa, pero sin callarme absolutamente nada. Y yo les digo, a mí no me importa deciros que yo estoy en contra del aborto, pero entiendo perfectamente, y además es que además es verdad, entiendo que una mujer se plantea abortar y acabe abortando. Lo entiendo perfectamente. Y les digo, pero creo que hay otra salida, que hay otras salidas. Entonces, cuando ya o sea, te pones en su lugar, y de hecho les digo, imaginaros, empecé así el otro día en la clase, son alumnas de 19, 20 años. Digo, imaginaros que ahora, que ahora os enteráis que os habéis quedado embarazadas. Digo, ¿qué se os pasa por la cabeza? Aunque seáis católicas, aunque estéis en contra del aborto, ¿qué se te pasa por la cabeza? Entonces, claro, se callan. Y le digo, y vosotros chicos también, imaginaros que acabáis de dejar embarazada a una chica, os acaba de decir que está embarazada. ¿Qué se os pasa por la cabeza? Entonces, hubo una que me dijo el otro día, me dice, qué marrón. Yo sí, efectivamente, Sí, qué marrón. eso es lo que... Le digo, ¿y qué se te pasa por la cabeza? Entonces no se atrevían a decirlo, luego ya una dijo, pues abortar. Le digo, efectivamente, le digo, yo si estuviese en vuestro lugar, con 19 años, con una carrera de medicina por delante, con tal, claro que se me pasa por la cabeza. Y si encima tengo a mi familia que me está presionando para que aborte, al padre de la criatura, que vete tú a saber que a lo mejor ni le he conocido, o sea, lo he conocido una noche y tal, o que también me está presionando, o soy una mujer que no tiene recursos económicos, ¿cómo no me lo voy a plantear? Claro que me lo planteo, pero, y entonces ahí ya explico lo que supone, qué opciones hay, les muestro estudios científicos y también ahí hay que, o sea, hay que ser súper honesta. O sea, los alumnos valoran mucho la honestidad y que tú vayas de frente. Entonces, yo voy de frente, esto es lo que hay, luego cada cual que haga lo que quiera y que piense lo que quiera. Y no estamos aquí para juzgar. Yo eso siempre lo digo en clase. No estamos aquí para juzgar, estamos para conocer la realidad y luego cada uno que decida. Entonces, es verdad que siempre hay alumnos que además les notas en el asiento. Alguna vez alguno ha intervenido de malas maneras, pero muy pocas. Yo la verdad es que he tenido la suerte de... Pero les ves que se revuelven en el asiento y que sí, te miran mal y pues, ya sabes que les cae mal. Bueno, pero yo siempre digo, no me puedo callar ante esta realidad. Entonces, hubo una vez, o sea, hay veces que sales de clase, o sea, para mí la clase del aborto es la más difícil y les digo, que sepáis que esta es la clase más difícil para mí, porque sé que aquí hay distintas opiniones y es un tema súper sensible y tal. Entonces, pero bueno, pero hay que estudiarlo y hay que hablarlo. Y hubo una vez, entonces hay veces que de esas clases, sobre todo cuando ves que hay revuelo, sales como diciendo, no la vuelvo a dar. O sea, hay veces que dices, o sea, te agota además. Y luego, claro, luego no se evalúan las. Entonces dices, "Jo, encima yo que estoy en estos temas me van a evaluar mal". Pues y de vez en cuando alguno pone unos comentarios que dices, de hecho hubo un año con una promoción que tenía ahí un grupito, siempre tengo mi club de fans, gracias a Dios, pero tenía un grupo eran pocos, pero muy en contra de todo. Y me pusieron unos comentarios en la evaluación que dije, dejo de dar esta asignatura. O sea, me planteé dejar de dar esa asignatura. Eran los alumnos de psicología.
Y entonces me llegó luego un mensaje de una alumna de otra promoción que yo le había dado clase. Me llegó a través de una amiga mía y me dice, te mando esto porque lo tienes que saber y te va a ayudar. De una alumna que le había escrito y le dijo, mi hermana se había quedado embarazada, 20 años, y estaba decidiendo, o sea, estaba dispuesta a abortar. Después de oír tu clase sobre el aborto, ella, la hermana también le animaba a abortar. He hablado con ella y le he dicho que no lo haga. Ha dado a luz. Mm, Y enhorabuena. ahora es cuando me emociono. Mm. Entonces ahí dije, aunque solo sea por esta, o sea, tengo que seguir explicando el tema. Sigo dando, ya llevo 10 años dando clase a los de psicología, a los de medicina bastante más. Pero mi experiencia es, aunque haya gente en contra, por lo menos conocen otra realidad y nunca sabes en un futuro, pues a lo mejor se acuerdan de eso que escucharon una vez. Entonces, es verdad que hay que tener mucha, no sé cómo decirlo, mucho aguante, y de hecho hay veces que con mi jefe y con otras personas les digo, vamos a hacer un poco de terapia de grupo, porque a veces necesitamos. Entonces, cuando me invitan a hablar en foros como este, que digo yo, en foros amigables, suelo decir que sí, porque también necesito poder hablar con tranquilidad en un foro donde no me van... Ya. Pero es verdad que tenemos que estar en otros foros que no son tan cómodos, Mm. pero mi experiencia es, si vas con honestidad, si vas diciendo, sobre todo poniéndote en el lugar del otro, intentando entender su postura, por lo menos la gente se lo piensa. Entonces, ¿veis por qué me encanta estar en la universidad? O sea, es duro, pero es muy gratificante también. Ya digo yo que tienen mucha suerte los alumnos de tenerla de profesora. He tenido grandes maestros, también Bueno, tengo que sí, decirlo. sí. Sí. Pues nada. ¿Alguna pregunta? Allí por allí veo a alguien que levanta la mano. Esperemos que te dejen un poco descansar. No, que Pobre. hablen ellas, que a mí me encanta escucharles a ellas. Claro. Sí. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer que estéis aquí y que deis visibilidad a diferentes modelos de familia, porque creo que no hay referentes y que a todos nos ayudaría mucho tener estos casos presentes para poder elegir de una manera con libertad, teniendo toda la información. Y lo segundo, como futura mamá espero en un proceso de adopción desde hace ya unos años, quería preguntaros un poco si podéis decir unas palabras o poner un poquito de luz en este proceso en el que tú sabes que lo empiezas, pero que no sabes si al final pues va a llegar a término, o hay momentos en los que te sientes muy perdido porque no hay información, porque no hay apoyo, no se visibiliza, no se habla de nada de todo esto. Y no sé si podéis poner un poquito de luz o comentar algo acerca de esta espera sin saber cuándo terminará, si es que termina. Contesto, ¿verdad? Sí, te toca. Pues, a ver, la verdad es que es difícil a veces dar luz o encontrar esa luz, ¿no? Porque el camino de la adopción no es fácil, no es fácil. Y ahora en el descanso que estaba hablando con algunas de vosotras, pues no es fácil nunca, porque ser madre no es fácil. El proceso de adopción puede ser largo y es un proceso, es una carrera de obstáculos. Entonces, yo creo que como todo camino, ¿no? Cuando te enfocas en la meta, en lo que puedes alcanzar, es cuando sacas las fuerzas y cuando sacas, pues te pones el mundo por montera, ¿no? Yo cuando empecé los procesos de adopción, mi primer proceso de adopción también me encontraba, bueno, hablo de mí, pero mi marido y yo nos encontrábamos muy solos porque no había tantas redes sociales como ahora, no tenía a quién acudir, entonces me agarraba fuerte a familias que habían pasado por esto y son en las que me apoyé. Y por eso fue por lo de la decisión de abrir redes sociales, porque decía, es que
Yo quiero, o sea, no quiero que nadie que haga un camino de adopción, que es duro, que es que realmente es duro, o sea, es que no es fácil, pues que se pueda apoyar por eso abrí las redes sociales, que una cosita muy pequeñita, pues por lo menos ponerme a disposición de alguien. Eh, no sé, la esperanza es y es la meta, que realmente, a pesar de que el camino es difícil, pues cualquier maternidad es maravillosa, ¿no? Pero la adopción te convierte en madre de una manera muy, 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 muy consciente y muy intensa. O sea, yo creo que lo vivimos, luchamos tanto por llegar, ¿no? Porque pasamos por la infertilidad, pasamos por un proceso pues largo desde el duelo de que no vamos a tener esos hijos como nosotros nos habíamos hecho la idea, hasta pues eso, un proceso de adopción que ni siquiera sabes si va a terminar o no. Te acompaña la incertidumbre hasta el mismo día en que te encuentras con tu hijo. Pero luego, en el momento en que te encuentras con él, yo es que de verdad lo veo, lo he vivido con una intensidad de realmente, os decía antes, es que estamos hechos desde siempre y para estar juntos. Entonces, cuando llegas a ese momento de estar con tu hijo, que por fin, yo me acuerdo perfectamente cuando vi al primero, bueno, me acuerdo cuando vi a los tres, pero el primero, ese momento de ahora entiendo por qué ha habido retrasos, por qué ha habido tantas dificultades, porque tenía que ser hoy, aquí, ahora contigo. Entonces, eso es lo que, vamos, he vivido 3 procesos de adopción, el cuarto no ha llegado a término, pero, o sea, que también sé lo que es eso, ¿no? Pues, es duro, incluso, pues es que podíamos tener aquí a nuestro, pero bueno, yo qué sé, o sea, que en el fondo es, pues, focalizarte, tener una buena red de apoyo, que a veces la familia no es esa red de apoyo, por desgracia, pero la tienes que trabajar también para que ellos sean conscientes de lo que estáis viviendo y que sean vuestra red de apoyo y otras familias o lo que sea. No lo sé, no sé si te he contestado y si se ayuda, pero Las No, sobre, asociaciones, sí, ¿no? ¿no? Y sobre todo, pues al final, pues es lo que dice Laura, que tu familia a lo mejor no te entiende, pero quien esté pasando por el proceso sí. Mm. Entonces, intentar buscar quién esté en ese proceso. A lo mejor hay alguien que lleva más años, hay gente que lleva menos, y al final, entre unos y otros, no sé, nosotros nos reunimos una vez al mes con familias de acogida y cenamos, y esa es nuestra terapia. Y muchas veces lo decimos, es como, la necesito, porque lo que yo pueda contar no va a ser lo mismo si se lo cuento a mi hermana que si lo cuento a alguien que está viviendo lo mismo que yo. Que al final la adopción, como es algo invisible, porque lo llevas por dentro, nadie está viendo que tú estás, nadie ve que tu embarazo crece, nadie ve que te vas, bueno, que ese proceso no sabes la duración que tiene. Entonces, pues el acompañarte de eso y sobre todo leer. Creo que leer sobre, bueno, lo que es el vínculo, lo que es el apego, o sea, creo que hay muchos temas que te van a ayudar a también estar como más preparada a la hora de que llegue ese momento de conocer a tu bebé. yo creo que además de leer, perdón, hablarlo. O sea, porque las personas que nos rodean en general no saben lo que, por lo menos mi vivencia ha sido esa, que no sabían lo que era la adopción. Entonces te encuentras con que sin mala intención te dicen una serie de cosas, de a mí me han dicho lo mismo que a ti, de qué bien estáis sin hijos, o bueno, suerte que has tenido que te has ahorrado los partos, A o mí tantas cosas que en el fondo yo digo, voy a decir las cosas que me duelen, porque es que si no nadie o sea, las van a seguir diciendo porque no saben que duelen o que me enfadan o lo que sea. Entonces, yo creo que en el fondo leer y prepararnos nosotros, pero de alguna manera preparar al ambiente para a lo que a ti te rodea y en el día de mañana rodeará a tu hijo para que, bueno, pues que sea lo más confortable posible. Sí, Yo y no digo, solo familias en ese proceso, sino que también, perdón, no. sino que también familias que ya lo hayan conseguido, porque también te dan luz, ves, bueno, pues cosas que a lo mejor el proceso está largo, que llegas a idolatrar muchas cosas, que lo hablábamos antes. Bueno, como no lo tienes, pues crees, te haces como tu película. Entonces, el ver familias que han llegado por esa vía también te va a ayudar a, bueno, a entender todo un poco mejor. Yo decía leer el libro. Es Yo que lo cuenta, aprendí con el de claro, Laura, es que lo cuenta todo sí, perfectamente, aunque sea una adopción internacional, es que es la adopción en general. O sea, sí que lo que hay diferencia entre las administraciones, o sea, comunidades son distintos en cada una, pero bueno, son Pero es la un poco adopción. similares y ya está. de hecho yo en mi libro, cuando hablo de adopción, conocí la historia de Laura y hablo de Laura en el libro Sí, porque sí. me había leído su libro y dije, "¡Ah!
hay alguna cosa que yo también la pensaba mal. Entonces, la verdad es que yo aprendí mucho con tu libro. Y yo conocí a María por tu libro. Es que me he enterado que yo salía en tu libro por No me acuerdo si... Pues Sí, lo dije yo. sí, Sí, lo sí. tienes. Vale, Las dos me Cristina, lo sí dijo. que de acogida hablo de Gloria, Eso sí, pero tienes- pero yo no creo me que de María acordaba. también. Sí, Sí. Yo digo, ay, está, porque yo iba buscando, digo, a ver una persona, qué tal, qué cual, y leí en tu libro, para el acogimiento, tal, Ah, bueno, en las, nuestra sí, en familia las, especial. sí. Digo, ¿quién es esta? Nuestra familia especial. Es En verdad, sí. redes. Me meto, ay, pero si es que esta lo tiene todo. Esta lo tiene todo. Digo, tengo que conseguir hablar con ella. Y la verdad que se ha volcado, pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque se nos está acabando el tiempo. Y si no hay alguna pregunta más, porque si no, pues bueno, yo ahora, antes de dar paso a Maya, que va a hacer un cierre de toda la jornada, quiero por favor hacer subir a Nabila, por favor sube Nabila. Ella se ha ofrecido a contar su caso y este caso tiene un poco, es un caso red madre muy vivido por nosotros ya desde hace muchísimos años y es un caso, Nabila, me acerco contigo para acompañarte y que no tengas, ¿eh? Es su primera vez. Habla. Sube. Nabila estuvo con nosotros en Red Madre ya hace 11 años. Pero es un caso tan bonito, tan especial y está tan agradecida que ella está con la ilusión de venir y contarlo a todos. Y no queda más remedio que cuentes todo tu caso porque de verdad es así. Bueno, Os presento a Nabila. bueno, gracias a todos. Tú Nada, tranquila. que yo en su momento tenía un embarazo súper Acércate, ¿se oye bien? súper mal, No, Se por oye así a la decirlo. distancia. acércate un poco porque parece que no Eh, te están oyendo. cuando yo ya supe que estaba embarazada, lo supe casi un mes tarde y fui al médico. Y me dijo el médico, estás embarazada, yo súper contenta y tal. Y luego, pues al hacer la ecografía salió que yo tenía una niña con espina bífida y yo en su momento no sabía lo que era una espina bífida. Me decían, bueno, pues ya lo sabrás y tal. Y yo, vale, pues es una espina bífida y ya está. Yo creía que era una enfermedad pasajera, de estas que se van, que se toma una pastilla o yo qué sé, algo así. Y entonces, pues ya desgraciadamente me viene un médico y me dice, no, tienes una niña que tiene espina bífida, eh, que viene mal, formación y necesitas abortar directamente. Y yo dije, abortar, esto yo lo escuchaba fuera, yo no lo escuchaba en mi casa, nunca lo escuchaba en mi casa. Y digo, madre mía, abortar ya directamente, no lo, pues dije, pues sí, tendrá razón, no tendrá razón, yo tenía mis cosas en la cabeza. Y luego, pues ya directamente cuando me dijo, no, se va a venir usted conmigo a hablar, y yo me acerqué, hablé con él, le dije, por favor, pues dime que mi hija me va a decir algo, un hola, un que necesito cambiar pañal, un lo que sea. Y me dijo, no. Y el doctor tenía un mueble en su despacho. Y me dijo, ¿usted ve ese mueble? Le digo, sí. Y me dice, su hija es como ese mueble. Y dije, ¿qué es esto? Estaba sola. Y ya me puse a llorar, me puse fatal. Y yo llamé a un señor que se llama Perico, que es de la Cooperación Internacional. Y le conté, en vez de llamar a mi madre, yo llamé al señor. Y le dije, uy, esto es lo que me está pasando, yo no entiendo nada, estoy en mi... Y nada, y fue ahí cuando yo conocí, perdón, a Red Madre. Rápidamente, no sé cómo lo han hecho, Nada, en 5 segundos apareció una señora súper maja y estuvo conmigo en todo el proceso de ese día. Y me dijo, y cuando ya llegó la señora me dijo, no, no abortes. Y dije, no, yo aborto. Ya está. Viene la niña mal,
me han dicho que viene como ese mueble y se me ha quedado en mi mente el mueble que yo he visto, que era de Ikea directamente, o sea, de Ikea, que ponía Ikea en una... Y dije, uy, el de Ikea. Ahora con Ikea no tengo nada. No, hasta el día de hoy no voy. Y dije, mi hija va a venir como ese mueble. Pues nada, aborto, tengo que abortar, porque tenía casi 22 años y dije, ¿qué hago? Llamó al padre de la niña, se deshace. Dice, no, en mi familia no hay niños con discapacidad, no hay niños con esos problemas. Aborta. Llamo a la suegra, lo mismo, aborta. Llamo a mi madre, se aparece. No lo hagas, tal. Dije, bueno, yo tengo que abortar. Aunque mi madre diga esto y mis red madre, que también era mi segunda madre, porque son los que me han acogido con cariño y han estado conmigo, yo tengo que abortar, yo me voy. Y ya aparece el médico y me da el expediente. Tienes que ir día tal, tal hora. Y dije, yo voy. No quería escuchar a nadie, ni amigos, ni madre, ni red madre, ni nadie. Yo voy a ir a abortar. Y cuando yo me fui a mi casa, se puso en contacto conmigo una señora que se llama Merche. Mercedes Ruiz de Temiñón, que Gracias a Dios y gracias a ella. está en el infantil y es de Red pues, Madre. Se lo agradezco muchísimo, la verdad. Y me dijo, no, Nabila, no abortes. Hay posibilidades. Puedo ayudarte a que cuando nazca la niña, pues hacerle operaciones y puede quedar mejor, no te han informado bien. Y yo lloraba y le decía, no, yo tengo que abortar porque esa niña, me ha dicho el médico que viene como el mueble, no tiene ojos, no tiene nariz, no, así, clarito, más clarito que el agua me lo dijo. No tiene nada, no te dirá mamá necesito. Y tú tienes 21 años, me dijo, y tienes una vida por delante, puedes tener muchísimos más hijos. Aborta y te quedas nada más que tranquila. Y dije, pues ya está. Y como yo ya me quedé con lo que me dijo el Señor, yo ya los demás es entrar por aquí y salir por allá. Ya no hice caso. Y ya me presenté en la clínica. Apagué el móvil. Red Madre estuvo ahí hasta el final, la verdad, gracias a ellos, dándome el apoyo y también de la cooperación internacional, gracias también a ellos. Y dije, no, ni hago caso a Red Madre, ni hago caso a nadie. Yo voy a ir a abortar y lo que quiera Dios. Me presenté, hablaron conmigo ahí, me pusieron ya las vías, me dieron una pastillita y me dijeron, déjala en tu mano, cuando sea ya, la tienes que tomar. Yo no sabía que era matar a una persona. Yo creía que un aborto era algo fácil, algo que no es un bebé que se va o se muere o nada. Era nada para mí. Y dije, pues venga, aborto. Yo me metí con ellos, me sacaron la sangre, me hicieron todo el proceso de ellos. Hablé con la trabajadora social de ahí porque te hacen hablar con ella. Y fue ella la que me dijo, usted va a empezar desde el principio, no tiene nada. No tenía trabajo, no tenía para estudiar, para todo. Entonces dije, tiene razón, tengo que abortar porque eso es lo mejor para ella y para todos. Y dije, pues venga, si lo dice ella, lo hago. Y me dijo, es que te viene con dificultad. Y pañales, su medicación, sus cosas, ¿qué vas a hacer? Y dije, pues sí, tiene razón la señora, yo tengo que abortar. Y dije, pues vale, ¿me firman estos papeles? Voy firmando papeles. Y de repente me hacen la última ecografía, que fue un pum. Me hace la ecografía un médico y era un señor mayor. Y de repente suena su teléfono y se va y me deja, sí, un poquito movidito. Y de repente veo a la niña y veo con ojitos, le veo así una naricita. Y le digo, Dios mío, por favor, pues déjame verla última vez, su carita entera o lo que sea, dame que diga yo, pues ya está. Y dijo, ostras, ¿esta es mi hija? Y yo ya empecé a gritar, le dije, oye, esta es mi hija. No, usted no tiene que verlo, tal. Y dije, pues me salí y salí fuera, ya de la clínica y me puse a pensar y
Y me decía mi madre, no mates a una persona que Dios te la lleve y tú no la mates. Y yo decía, mi madre, la pobre, pues sí tiene razón, pero no tiene razón, porque soy yo la que la voy a criar. Y con 21 años, casi 22, pues no. Y le decía, mamá, ¿yo qué hago? Porque es que no tengo trabajo, no tengo mis estudios, no tengo casa porque la he perdido en ese mes. El padre ya se ha ido, ya no. ¿Qué hago? Y ya también veo el mensaje de Red Madre. Aquí estamos contigo y hasta el final. Y dije, "Uf, esto lo leo, no lo leo". Y yo leía solamente por encima, porque no quería meterme para que ellos no me vieran. Digo, porque si me meto, pues tienes que contestar, pero no, me voy a hacer lo que me viene en mente. Y ya leí todos los mensajes, no solamente de una persona de Red Madre, sino de muchas. Y dije, "Uf, tienen razón, es que voy a matar a una persona, ¿qué hago?". Y ya me puse en contacto otra vez con Perico porque siempre hemos tenido un vínculo de amigos, no solamente de la cooperación internacional porque me conocen de pequeña. Y le dije, mira esto y esto, Návila, piénsatelo. Estamos rezando, dije, "Oh, esto, piénsatelo, pero luego no se ponen en mi piel, ¿qué hago?". Y ya le dije a mi madre, mamá, ¿qué hago? Y ella lo mismo, que Red Madre tenían la misma opinión, la verdad. Y ya me puse a pensar. Me metí a la clínica y les dije que quería que me quitaran todas estas vías, que ya aquí se para y no voy a abortar. Y me dijeron no, que ya está, que has firmado papeles, que ya el proceso ya está, que está todo cerrado, ya te tienes que meter. Además que tenía 4 o 5 delante mío, así que yo ya era la siguiente. Y dije, no, tengo que salir, ¿cómo lo hago? Y ya me puse como una loca y dije, esto lo quitáis, y yo soy muy médica, dije, ¿esto lo quitáis o me lo quito? Y me dijo que no, que venía la trabajadora social y me dijo, pues bueno, lo que usted ha pensado es lo suyo, pero que cuando nazca la niña habrán otras cosas. Y era, en su mente, es quitarme la niña. No te dicen el apoyo que tú tienes, que tienes Red Madre, que tienes a gente que te apoya, que está contigo, no. Es o abortar o quitar, nada más. Y dijo, ostras, pues da igual, yo lucho como sea y lo que Dios quiera, porque si tengo a Red Madre y tengo a la cooperación internacional, estoy agarrada, así que no me la quitarán segurísimo. Y ya no tenía idea de que me van a hacer la operación intraútero, porque ya dije, yo no tengo dinero, ¿a dónde vas a hacerte esa operación? Lo que costará. Y dije, pues nada, lo que quiera Dios, venga. Y ya empecé a decir, quitármelo, no. Y me sale el médico, el que hace el aborto. No, véngase usted porque esto vale dinero, tal. Dije, no, ¿me lo quitas o me lo quito? Y acabé quitándomelo. Me salí y dije, ya está, me voy. Y ya empecé a contestar de que no ha abortado, que aún está y tal. Y ya Red Madre se puso en contacto conmigo. Y hasta el día de hoy está Bueno, conmigo. y decir, no, Bien. es que es muy importante lo siguiente. Hay que decir gracias a Mercedes Ruiz de Temiño, que Sí. está en Red Madre. Ahora es la directora del infantil, y entonces, pero antes era cirujano pediátrico. Se consiguió a través de Red Madre que la transfirieran a Sevilla. Sevilla. Allí fue operada intrauterinamente y atendida por Red Madre Sevilla durante un mes. Y la niña pues nació, aquí la tenemos, Ahí. que, aunque no quiere, ahora ya tiene 10 años, con una cierta discapacidad de movilidad, tal, pero Pero feliz sí, y que es la alegría de toda su familia. de Esto, todos, bueno, de su la madre familia. está, no sé si al final ha podido llegar, porque era la ilusión de la madre. Bueno, la madre, cuando me puse en contacto con ella, decía, ni se te ocurra decirle que no, porque la madre decía, tiene que ir, tienes que hablar, porque ella estaba como un poco, tienes que contarlo. Y yo creo que es muy importante contar casos de estos, porque es que es lo que está pasando con los médicos, desgraciadamente. Médicos, sanitarios, trabajadores sociales están empujando como vía única esa. Red Madre, ¿por qué estamos, Amaya? Pues porque no está la administración pública allí atendiendo a estos casos.
Y gracias a ella, bueno, pues hoy ha accedido. Yo le dije que libremente estuvimos hablando, tal, y me dijo que sí, que tengo ganas de contarlo por una vez. Así que yo te lo agradezco un montón. vosotros, a todos. Muchas gracias. Ahora sí, ahora tenemos a nuestra queridísima Amaya Azcona, la directora general de la Fundación de toda España, que ha venido aquí a acompañarnos como siempre, porque la verdad que es un cielo que es que allá donde se le avisa va. Bueno, pero después de este broche, yo solo puedo poner un brochecillo, porque el broche ha sido el de Nabila, magnífico, que ha explicado pues todo lo que está ocurriendo en este mundo en este momento. Hay dos paradigmas en esta sociedad. Un paradigma es yo me muevo, el ser humano se mueve por la ley del deseo. Entonces, si deseo tener hijos, hablo de este tema, ¿no? Pues a toda costa voy a buscar un hijo, un producto, para que se satisfaga mi deseo. No deseo tener hijos o no es conveniente porque no viene bien, pues vamos a hacer todo lo posible para que tú no tengas ese hijo. Y todo esto se regula con el derecho. El derecho positivo regula el deseo de las personas y este es el paradigma en el que nos movemos. Pero hay otro paradigma, el que se ha explicado hoy estupendamente, que es el paradigma de la apertura a la vida. Que abrirse a la vida no es tener hijos, se pueden tener o no tener. De hecho, la maternidad solo es una posibilidad. Por eso no puede ser un derecho, es una posibilidad en la unión de un hombre y una mujer. Ni siquiera es la posibilidad de una mujer sola, es de un hombre y de una mujer. Y todos los seres humanos, hombres o mujeres, estamos conformados con la posibilidad de la paternidad y la maternidad, aunque no se dé, tenemos las características para ser padres y madres. Y hoy se ha visto clarísimamente la fecundidad de la que hablaban. Esto es muy importante, que es salir al otro. Salir al otro, sea tu hijo natural, sea tu hijo adoptivo, sea tu alumno, sea cualquier señor que tenga un problema, pero bueno, estamos hablando de la infancia. Y esa es la vocación que hablaba también Cristina, y esto es muy importante, porque el debate del aborto no se puede ganar en una discusión teórica en la universidad ni en ningún sitio. Yo cuando voy doy argumentos, pero al fondo es una mirada hacia una mujer que tiene un sufrimiento, porque hoy hemos hablado de sufrimiento, han hablado de shock de la noticia. Claro que es un shock saber que estás esperando un hijo con una discapacidad, con otra discapacidad, o saber que no vas a poder tener hijos. Es un shock, es un duelo, porque alrededor de la vida hay sufrimiento, pero de toda vida humana, que nos están engañando a los jóvenes, como si se pudiera vivir sin sufrir, va unido. El cuerpo humano directamente ya pasa frío, hambre, dolor, te caes, ¿eh? Hay sufrimientos morales porque hay mal en el mundo. Esto es lo primero de lo que hay que hablar, porque si no, no se entendería. Entonces, el debate del aborto no es algo teórico, es una mujer que tiene una situación muy compleja alrededor de la noticia de un embarazo y normalmente por circunstancias externas a ella, porque él ha abandonado el novio, porque hay presión médica, porque la madre no quiere ser abuela, porque pierde el trabajo, porque tiene una economía precaria, porque tiene miedo a ser madre. Hay mujeres que tienen miedo al embarazo, al parto, a la crianza. Y por ahí va el debate. El debate es ayude a una mujer, que en general es ayudar a toda la sociedad, para que pueda vivir su maternidad en paz, con tranquilidad, con apoyos. Y eso es una obligación de toda la sociedad, de la administración pública, de los colegios apoyando si es una joven, del mundo laboral, no haciendo moving, no echando a la mujer, no hablando mal de las mujeres que tenemos hijos. Yo soy el caso contrario a vosotras, pero tan malo socialmente como el vuestro. Yo tenía un hijo y en 15 meses tenía 5, porque tuve un parto espontáneo de trillizos y a los 6 meses tuve otro. Me vino así, ¿qué hago? Entonces a mí la biología me jugó una mala pasada. Y yo sé el shock de la noticia del primero, de los trillizos, pero el segundo fue mucho peor. A los 6 meses de haber tenido trillizos, me encuentro embarazada. No me atreví a llamar a mi madre. ¿Cómo le digo yo? Y mi madre
Dijo, mi madre que había tenido 7, mi padre médico dijo, no vas a tener sustancia, una navarra habla así, no vas a tener sustancia para la niña, que es la más hermosa, bueno, tiene ya 33 años, que me ha hecho abuela un montón de veces, y entonces, ni por mucho ni por poco. La maternidad no es lo mejor que le puede pasar a una mujer, ni es lo peor, ni a un hombre. La maternidad es algo consustancial a la vida humana. Puede venir o puede no venir y tenemos que estar abiertos a lo que la vida nos depare. Entonces yo el brochecillo, porque después de Nabila diría apertura a la vida, acompañamiento a cualquier ser humano que nos rodee con dificultades, sea una mujer, sea unos niños, que aquí el ejemplo es eso, sea unos estudiantes, acompañamiento a cualquier persona que tenga una dificultad. Y ya con esto, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, me despido primero. Yo creo que ha sido un exitazo estas 4 mujeres, el broche final de Nabila y de Amaya, y yo creo que pueden irse todo el mundo contento, medio llorando, con el libro debajo, por favor. Es que los 4 libros yo de verdad les recomiendo que los compren, y el cuento cuando salga también. Y además ya les emplazo porque el año que viene, sobre estas fechas, tendremos la 5ª jornada Red Madre. Y entre medio vamos a tener muchas otras actividades que yo les aconsejo que vayan siguiendo a Red Madre, porque se enterarán de muchas cosas, aparte de la asistencia a las madres, que aquí tenemos también a Concha. Concha es la presidenta de Red Madre Zaragoza. Ella es. Y Red Madre Zaragoza es la que se encarga de toda la asistencia a todas las mujeres que puedan venir a pedir ayuda. Entonces, ahí la tenéis. Hoy va a venir también la de Red Madre Teruel, pero he visto que no ha podido venir. Bueno, estamos en casi todas las comunidades. Aquí la ventaja es que tenemos 2, Aragón, o sea, tenemos autonómica y local. Entonces, bueno, por eso nos da un poquito más de margen a poder organizar más cosas, porque es que si no vas con el agua al cuello, solo con la asistencia. O sea, que aquí en Aragón tenemos la ventaja de tener, aparte de las asociaciones, está pues una autonómica que podemos hacer otro tipo de servicio y de actividades. Así que sin más, yo les emplazo, como he dicho, y doy las gracias múltiples otra vez a estas fantásticas mujeres que nos han acompañado y que nos acompañarán seguramente alguna otra vez más. Muchas gracias a ustedes. Por Teresa. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y ya al año que viene más. Uy, tenía ganas de quitarme esto. Oye, no, esto a mí. ¿A qué viene?